explico. Perdón la interrupción. Permítame que hablando de democracia incorporamos a Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo, el ex gobernador de Mendoza y actual diputado, porque él también denunció la situación de Formosa, pero después vamos a hablar de la provincia que conoce, de la que es oriundo, que es Mendoza. Pero primero, y le agradezco el contacto, Cornejo, lo leí denunciando que lo de Formosa es muy grave, que puede tornarse algo nacional y que es un tipo de política que hay que rechazar de plano. Cuénteme, por favor. Bueno, buenas noches a todos, y Luis en particular. Es tal cual como lo describió Luis, actualizó la información Luis en este momento y sin duda es un régimen autoritario, ¿no? Con fachada democrática. Y ese régimen autoritario está avalado por el presidente Alberto Fernández. Eso es lo grave, porque cuando nosotros hablamos de que es necesario que intervengan sobre Formosa, no es que estamos pidiendo una intervención federal. Lo que estamos pidiendo es que presione el gobierno nacional con sus recursos, con sus instrumentos, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, como por ejemplo el INADI, presione al gobierno para actuar en el marco de un Estado de Derecho, no de un régimen autoritario como el que se desarrolla en Formosa, ¿no? Y la verdad que en la mayoría de las provincias no está ocurriendo lo que ocurre en Formosa. En la mayoría de las provincias no hay gente detenida porque es sospechosa de COVID. O Claro. sea... Y no se le pide un cuarto hisopado negativo para poder sacarlo de ese centro de detención. Claro. No, Cornejo, esas cosas no están ocurriendo en otras provincias. Eso es lo que la opinión pública nacional debe tomar conciencia. Claro, pero lo llevo a la política nacional porque que Alberto haya hablado bien de Gildo Infran, ¿implica allí una mirada sobre el tipo de política que quiere aplicar este gobierno a nivel nacional o que está detrás del escenario dialoguista, digamos, que propone Alberto por momentos? Alberto Fernández privilegia la unidad del Frente de Todos a como dé lugar. Aunque convivan en ese lugar gente que no cree en la propiedad privada, con gente que sí cree en la propiedad privada, con quienes quieren expropiar Vicentín, con quienes no quieren hacerlo, quienes quieren soltar los presos peligrosos, con quienes tienen una política más punitiva en materia de seguridad. Han mezclado el agua y el aceite todo el tiempo y el único proyecto que tienen es mantenerse unido. Y solo mantenerse unido, aunque esa unidad genera incertidumbre porque no se sabe cuál es el programa. Entonces yo lo veo en ese marco. Bancan a Gildo Infran, pero podrían bancar a Uñac. Banca a Cristina, que lo reta en público, Alberto, y sin embargo la banca todo el tiempo. Es decir, la unidad está privilegiado por encima de cualquier otra, por cualquier otra política, con lo cual el Frente de Todos no tiene programa, no tiene plan sanitario, no tiene plan económico, pero sí se mantienen unidos. Ese es su único norte, mantenerse unidos, aunque no... Yo estoy seguro que hay muchos dirigentes peronistas que se avergüenzan del autoritarismo de Gildo Infran. Estoy seguro. Sin embargo, cerraron filas y sacaron un comunicado vergonzoso, el partido justicialista bancando a Infran, ¿no? Ahora, en el caso suyo también está denunciando que discriminaron a Mendoza. Guadalupe Vázquez tiene una información porque el presidente está en Chile, lo recibió Piñera, habló de la unidad, pero Mendoza parece que quedó afuera. Primero, la respuesta o la información de Guadalupe. Cornejo. Sí, Guadalupe, dale. Sí, no, primero se reunió con Piñera. La idea es fortalecer el Mercosur y fortalecer el corredor bioceánico, previendo que el crecimiento de la economía va a venir del lado de Asia, con lo cual se hace más importante cada vez la relación con Chile. Pero después del encuentro con Piñera,
se reunió en la Embajada Argentina en Santiago con referentes de la oposición, con referentes de la izquierda chilena, y en donde Alberto Fernández dio una charla en el patio de la Embajada y donde los instó a unirse, les contó la experiencia argentina y justamente dijo: cuando nos peleamos ganó Macri, eso no les tiene que ocurrir a ustedes. Cornejo, primero y después Naidenov, por favor. Bueno, categóricamente esto segundo en diplomacia cae pésimo, ¿no? Ir a fomentar, la verdad que es un hecho lamentable, ¿no? Como toda la política exterior del gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Ahora, yo quiero profundizar el primer punto. Efectivamente, la salida de Argentina, el crecimiento de Argentina va a estar por los mercados externos, va a estar por el incremento de las exportaciones y va a estar por el lado de Asia, que es el que está creciendo más rápido, por otra parte. Las provincias productivas, todos los sectores productivos de la Argentina, mejor decir, y que puedan exportar, el mercado asiático va a ser atractivo. Ahora, el 80% de lo que comercia el Mercosur y el 90% de lo que comercia Argentina va por el Paso Libertador, que es el que está en Mendoza. No invitar al gobernador de Mendoza y sí invitar al de San Juan, de Catamarca, de La Rioja, al encuentro con Piñera es como mínimo una estupidez. Como mínimo. ¿Pero es un disciplinamiento, Cornejo, también? ¿Cómo, aparte de la discriminación, es un disciplinamiento? Sí, todos esos gestos son para disciplinar a los gobiernos que no le son amanuenses, que no se rinden ante el gobierno de Cristina y de Alberto. Ahora, desde el punto de vista de la política económica y de los propios argumentos que Guadalupe reprodujo recién, Mendoza debería estar allí. Las principales empresas de transporte logísticas están en Mendoza, en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires. Claro. Las de transporte, mire, para que ustedes sepan, el patentamiento de camiones en Mendoza, somos el 4% de la población argentina, somos el 4% de los autos, pero somos el 12% de los camiones. ¿Por qué? Porque las empresas transportistas en parte están en Mendoza. ¿Y por qué están en Mendoza? Por el Paso Libertador. Claro. La mayoría son joint venture de chilenos y argentinos, es decir, serían de chilenos y mendocinos. O sea, hay muchísimos, bueno, yo no quiero ocuparle parte del tiempo, hay muchos elementos económicos que generan, hace muy representativo de por qué tiene que estar el gobernador de Mendoza. Pero mire, el presidente Macri, el expresidente Macri, nos invitó con Bachelet y con Piñera, yo era gobernador de Mendoza en ese momento, y invitó a Uñac, en San Juan hay reelección, invitó a Catamarca, invitó a La Rioja, invitó a Salta, todos gobernadores peronistas, junto conmigo. Fuimos juntos. Claro. En los dos viajes. El primero que hace a Chile no convoca al gobernador de Mendoza con toda la implicancia que tiene la economía de Mendoza en Chile, ¿no? Claro. Justamente, ¿no? En una política exterior que la hablamos a nivel de la vacunación, evidentemente el gobierno quiere disciplinar. Naidenov, ¿usted cree que de algún modo este gobierno marca un rumbo solo con los aliados y los que no lo son, no los invita, digamos, a gobernar? ¿Cuál es su mirada? Naidenov. Primera reflexión, yo creo que hoy, sí, cómo no. La primera reflexión, hay un profundo desencanto social, porque también la gente percibe, como lo decía Alfa, es la primera vez en la Argentina donde gobierna un presidente del partido justicialista, donde el poder real y el poder formal está disociado. Es decir, el poder político lo detenta la vicepresidenta, y Alberto Fernández
en realidad fue elegido como primera instancia por la propia presidenta. Entonces, estas marchas y contramarchas y el esfuerzo de un presidente, o mejor dicho, dilapidar el esfuerzo para tratar de acomodar el andamiaje interno o gobernar las facciones internas, nos llevó a los argentinos a un callejón sin salida. Como lo decía Alfredo, no hay plan, no hay programa, la primera hoja de ruta la dio la pandemia, tuvo la oportunidad de convocar a toda la oposición, ahí estuvimos todos, y con el paso del tiempo se aferraron a la pandemia por la ausencia de programa. Y hoy andamos, es decir, sin política exterior, o mejor dicho, una política exterior lamentable que nos recuerda al pasado, y con un gobierno que sinceramente no tiene rumbo. Por eso me parece a mí la importancia fundamentalmente de la oposición, de Juntos por el Cambio, de tener una oposición articulada, mucho más amplia y abierta, porque creo que lamentablemente no hay nada nuevo bajo el sol. Al contrario, un presidente dubitativo que cada vez que toma una decisión mira a los costados o el telefonazo que puede sonar desde el Senado de la Nación para rectificar una medida. Luis Naidinov, le agradezco el contacto. Vamos a seguir de cerca lo que esté pasando en Formosa en los próximos días. Gracias. No, gracias a ustedes. Y seguimos hablando con Cornejo, incorporamos a Martín Tetaz, porque la cuestión económica, el exgobernador de Mendoza le explicaba, es fundamental en una política exterior, Martín, que necesita de dólares, ¿no es cierto? Es decir, si no hay acuerdo con una provincia como Mendoza, en una visita a Chile, evidentemente hay desencanto para seducir capitales y acuerdos internacionales. Que sí, recién acabamos de conocer los datos del comercio exterior en el mes de diciembre. Hugo, en el mes de diciembre, en el medio de la crisis de la pandemia, las exportaciones se cayeron en cantidades. Las cantidades exportadas 33% menos de exportaciones tuvo Argentina. Y las importaciones, o sea, las compras al exterior, misteriosamente crecieron 30%. En medio de la crisis fenomenal que estamos teniendo, evidentemente los importadores le sacan los dólares baratos que ofrece el Banco Central, se los sacan como pueden. La pregunta para Cornejo, dado esos números, es qué impacto está teniendo el comercio con Chile, vía ese comercio que atraviesa justamente el paso que mencionaba recién el gobernador, el 90% del comercio se hace a través de Mendoza. ¿Qué impacto está teniendo? ¿Qué impacto está teniendo en Mendoza? Y si ustedes están ya recibiendo algo de turismo que viene de Chile, si el COVID se los permite y qué tipo de, y si está teniendo el tipo de cambio algún impacto también en ese turismo. Bueno, respondo la primera, que tiene respuestas muy directas. Mendoza estaría vendido al 100% en turismo en enero si tuviésemos al menos el paso abierto para los turistas. Está cerrado y además están cerrados los vuelos. Chile no permite salir y Argentina solo entrar por Ezeiza. De Chile se puede venir a Mendoza, pero hay que ir a Ezeiza y de Ezeiza volverse a Mendoza. Con lo cual solo en avión se puede venir. Eso resiente mucho porque obviamente la gastronomía de Mendoza, los vinos y demás, Chile también es un país vitivinícola, tiene un circuito importante de gente que habitualmente visita Mendoza por temas de gastronomía. Y hoy el tipo de cambio de alguna forma nos favorece, así estaría lleno Mendoza de no tener esas restricciones. En el primer aspecto que se preguntó, que tiene que ver con el intercambio, bueno, la logística está funcionando hoy, entran y salen cosas por el paso, Cristo Redentor, Libertadores por Chile, Cristo Redentor por Argentina, está entrando y saliendo, por supuesto, de todo el país, no solo de Mendoza, pero lo que hace la diferencia en Mendoza es los aspectos logísticos, como expliqué, y dos, los temas turísticos. Este segundo es el que no hemos podido obtener las bondades de eso, ¿no?
Claro. Cornejo, lo llevo a la política nacional antes de la pregunta de Guadalupe Vázquez, porque ayer Álvaro de la Madrid lo señaló como candidato presidencial. ¿Se siente con ganas, tiene la voluntad, tiene la decisión, el acompañamiento? A ver, yo creo que nosotros el aporte que debemos hacer Juntos por el Cambio es mantenernos unidos. Mantenernos unidos genera alternancia, es la primera vez que el kirchnerismo de sus 4 gobiernos es la primera vez que la oposición está unida, que no se ha dividido en el medio, con lo cual ese aporte genera equilibrio de poder y genera alternancia. Sí. Y esa es en nuestra tarea, y yo como presidente del radicalismo estoy poniendo mucho énfasis en eso, aún a riesgo de resentir la identidad del radicalismo mezclado en una coalición. Dentro de ello, creo que nosotros tenemos muchos hombres y mujeres que podrían ser candidatos a presidente. ¿Por qué no uno de ellos? Yo no lo tengo hoy en mi cabeza. Bueno, pero nos deja un título por lo menos, creo, digamos. Se calza el traje de candidato posiblemente. Sí, pero me parece hasta un poco promiscuo estar pensando en esto cuando hay un nivel de incertidumbre enorme derivado de la mala gestión de la cuarentena y de todo lo que ha derivado en la economía. Con lo cual a mí me parece que los que hoy pueden ser candidatos se anoten hoy día, difícilmente lleguen al 2023 muy bien rankeados. Así que yo sería también muy prudente en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo la unidad, tenemos que expresar cada vez un programa que sea antitético con del kirchnerismo. Creo que tenemos que reflejar la verdadera grieta de la Argentina y hablarle claro a los argentinos, porque bueno, Martín es un analista exquisito de economía. Él sabe que los cambios y las reformas estructurales que hay que llevar adelante requieren de mucho poder político y requieren de hablarle muy claro a la ciudadanía. Decir, acá lo que hay que hacer es esto, esto y esto, y hay que decírselos desde ya. Y para eso necesitamos un programa de gobierno muy claro, contundente, transparente, y creo que debemos construirlo en este tiempo, más que las candidaturas presidenciales. Está muy bien, ¿no? está muy bien, está muy bien. Guadalupe tiene una última pregunta, por favor, Cornejo, si es tan amable. Sí, Cornejo, ¿qué opina de los que los tildan de tibios, de que son una oposición tibia y les dicen, en vez de Juntos por el Cambio, Juntos por el Comunicado? Como que se limitan a sacar comunicados rechazando, repudiando alguna acción, pero no hacen más que eso. Bueno, hay un sector de nuestros simpatizantes y votantes que pueden vernos poco eficaces a la hora de frenar el atropello del kirchnerismo. Y me pongo en su lugar y es probable que tengan parte de razón. Debo decir que, sin embargo, hemos podido frenar ese esperpento que es la reforma judicial hasta aquí, claro. Que hemos podido evitar la expropiación de Vicentín. Algunos logros hay allí. Sí creo que necesitamos más presencia territorial. La pandemia no nos ha ayudado en ese sentido, pero por ejemplo el 9 de febrero vamos a hacer clases públicas en las 24 capitales del país. Correcto. Para que vuelva la educación, ¿no? Y eso es la clave. Ocupar la escena política, ¿no? Y ahí creo que contradecimos esa crítica que se nos hace. Alfredo Cornejo, gracias por el contacto. Un abrazo grande. No, por favor, un saludo a toda la audiencia y a ustedes. Igualmente. Hablando de ocupar la escena...